fisiólogo. Bueno, presentate solo, no se está que hable yo. Bueno, creo que todos me conocen. La idea de esta presentación que me propuso el doctor Heichenko es hablar de la conducta frente a la injuria medular intraoperatoria. Me pareció bien comenzar esta charla mencionando brevemente las situaciones quirúrgicas que con más frecuencia pueden conducir a una injuria medular intraoperatoria, entre ellas, obviamente, la cirugía ortopédica espinal, por una cuestión de frecuencia, ¿no? Sobre todo de frecuencia para nosotros que la monitorizamos tal vez más intensamente en este medio que a los procedimientos neuroquirúrgicos. Y dentro de la cirugía ortopédica espinal, bueno, por supuesto, la corrección de las deformidades espinales constituye una gran mayoría de los procedimientos. En segundo lugar, la cirugía cervical y toda cirugía que tenga como objetivo descomprimir y estabilizar eventualmente la médula, la columna espinal, ¿no? Dentro de los procedimientos neuroquirúrgicos, los tumores medulares, pero sobre todo los intramedulares, son los que conllevan mayor riesgo de injuria medular intraoperatoria. Y desde luego la cirugía de grandes vasos, la cirugía de aorta, donde se procede muchas veces o a clampeo de grandes vasos o a ligadura o clampeo de intercostales con su potencial efecto isquémico sobre la médula espinal. Son ejemplos, tal vez los principales ejemplos, ¿no es cierto?, de circunstancias donde esto puede ocurrir. Ahora bien, el foco de esta charla va a estar dirigido sobre todo a un modelo especial de injuria medular, que es la injuria medular de tipo traumático, o donde el mecanismo traumático es el mecanismo principal, por lo cual, digamos, en este caso la cirugía de aorta quedaría excluida de este análisis, ¿no es cierto? Porque básicamente su mecanismo obviamente es vascular e isquémico, ¿no? En general, los mecanismos de injuria neurológica intraoperatoria se pueden clasificar en inducidos quirúrgicamente e inducidos no quirúrgicamente. Por lo que acabo de explicar, lo que es de mayor interés para esta charla son aquellos que son inducidos quirúrgicamente, como el trauma medular directo, eventualmente la compresión de la médula, el estiramiento de la médula, y nos quedaría, dentro de los no quirúrgicamente inducidos, una maniobra que se usa con frecuencia. Quienes están familiarizados con la cirugía de las deformidades espinales conocen esto, que es la tracción. Y en realidad la tracción se sabe que puede inducir cambios en los potenciales evocados, que regulan incluso el grado de tracción. Estos cambios habitualmente son reversibles. Yo no conozco ningún reporte hasta ahora que se haya publicado de daño intraoperatorio debido a la tracción, pero sí hemos visto en pacientes internados, en los cuales se los somete a tracción durante varios días, ¿no es cierto?, complicaciones neurológicas. O sea que la tracción debe ser tenida presente también como un mecanismo potencial que por estiramiento espinal fundamentalmente puede producir daño medular. Las maniobras que correlacionan con estos movimientos fundamentalmente son en la cirugía de columna la osteotomía, eventualmente la corrección de la cifosis, aunque también tiene un mecanismo vascular, la distracción, o sea, el estiramiento, y la colocación de todos los elementos invasivos, tornillos, alambres, ganchos, y en neurocirugía, sobre todo en la neurocirugía de los tumores intramedulares, lo más crítico es la fase final de la exéresis, que es el debulking en la parte anterior de la médula, donde están las vías motoras. Ahora bien, ¿qué herramientas
tenemos para detectar y eventualmente prevenir el daño intramedular intraoperatorio? Bueno, una de ellas, desde luego, es la monitorización neurofisiológica multimodal, que debe ser, como acabo de decir, multimodal, es decir, incluyendo potenciales motores, somatosensoriales, electromiografía free run, es decir, ver el trazado continuo electromiográfico, electromiografía estimulada, que puede ser estimulación de tornillos pediculares, puede ser estimulación de raíces u otras estructuras nerviosas, como un par craneano, por ejemplo, onda D, estimulación medular directa, y nosotros trabajamos también con algún elemento que nos permita medir o cuantificar la profundidad anestésica, ya sea electroencefalograma cuantificado o cualquier modelo comercial como el BIS, por ejemplo, de monitor de profundidad anestésica, y también una herramienta que nos permite monitorizar la permeabilidad de la unión neuromuscular, como es el Train-of-4 que todos ustedes conocen. Esto, para que sea plenamente informativo, consideramos que debe ser bajo un régimen anestésico adecuado. El que consideramos ideal, como ustedes saben, es la anestesia total endovenosa con propofol más remifentanilo, eventual uso de ketamina en algunos casos cuando es necesario reforzar sobre todo los potenciales motores, y es importante que el bloqueo neuromuscular sea fugaz, solo para la intubación, ¿no es cierto? También es muy importante mantener una tensión arterial media, hablamos por ejemplo de un adolescente, no inferior a 65 milímetros de mercurio, sobre todo en el caso de la cirugía de columna y la cirugía de los tumores intramedulares, y aún mayor durante maniobras críticas, y después vamos a extendernos un poco más sobre eso, y por supuesto la adecuada reposición de las pérdidas para asegurar un adecuado transporte de oxígeno en la sangre. Bueno, aquí tienen un ejemplo de cómo trabajamos nosotros aquí en el hospital, realizando potenciales motores por lado, con múltiples registros, en este caso en 6 músculos diferentes, de miembros superiores e inferiores, potenciales somatosensoriales, la electromiografía continua, acá ven la descarga en un músculo determinado, estimulación que nos permite identificar o bien el nivel metamérico de un tornillo o una raíz, por ejemplo, ¿no es cierto?, evocando un potencial muscular en un miotoma específico, la estimulación medular, que es útil para distinguir, por ejemplo, en los casos de patología, sobre todo de cauda equina, donde hay un lipoma adosado al cono, hasta dónde llega el cono, dónde empieza el lipoma, etc. Y las herramientas complementarias como el electrocuantificado, acá por Fourier, ¿no es cierto?, y el Train-of-4 que ustedes conocen. Bien, ¿cuáles son los mecanismos, ya enfocándonos en el tema de la injuria medular traumática? Bueno, hay mecanismos primarios que implican la disrupción de la integridad tisular, hay injuria vascular, o sea, si bien el mecanismo es fundamentalmente traumático, siempre hay un daño vascular implicado, injuria axonal, edema, daño de las membranas. Y hay mecanismos secundarios sobre los que, como veremos después, sobre los cuales intentan los recursos farmacológicos intervenir, y muy genéricamente estos mecanismos secundarios incluyen lesiones microvasculares, incremento del calcio intracelular, injuria celular endotelial, cambios inflamatorios, liberación de radicales libres, liberación de opioides endógenos con efecto neurotóxico, y la injuria tanto por eventual isquemia como por isquemia por reperfusión. Bien, este esquema que espero que vean intenta resumir un poquitito algunos de los principales aspectos de estos mecanismos secundarios. El trauma tendría un efecto inhibitorio sobre los mecanismos antioxidantes de la médula.
lo que impediría que estos mecanismos antioxidantes antagonizaran la liberación de radicales libres por la mitocondria. Estos radicales libres interactúan con lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y generan peróxidos lipídicos. Los peróxidos lipídicos conducen a una mayor formación de radicales libres y esto lleva al daño endotelial y a la disrupción de la barrera hematoencefálica, una de las vías por las cuales se produce injuria medular. Por otra parte, mencionamos que hay un componente vascular frecuentemente en las lesiones traumáticas. La primera fase de ese componente vascular es de tipo isquémico y esto produce liberación de leucotrienos, algunos de los cuales tienen un efecto de retroalimentación positiva sobre la isquemia, o sea, empeoran la isquemia. Y luego de esta fase isquémica viene una fase de reperfusión del tejido, y la reperfusión tiene dos consecuencias: activación leucocitaria y producción de más radicales libres. La liberación leucocitaria, la activación leucocitaria produciría liberación de reactantes de oxígeno, proteasas, elastasa, mieloperoxidasa y citoquinas. La producción de radicales libres produce peroxidación lipídica en neuronas espinales, en membranas y organelas, en endotelio y vainas de mielina. Todo esto llevando a la injuria tisular por reperfusión y convergiendo en el mecanismo común de injuria medular. Esto simplemente para mostrar que lo que acabamos de mencionar se puede escalonar en el tiempo, desde el mecanismo inicial, ¿no es cierto?, y los primeros segundos, hasta minutos, horas y días después. Y solamente quiero agregar en este esquema la importancia de la liberación de ácido glutámico, ¿no es cierto?, que como todos ustedes saben, por vía de la estimulación del receptor NMDA activa una cascada de eventos que finalmente conducen a la muerte neuronal, ¿no es cierto? Y aquí están listadas drogas que luego vamos a ver que se han testeado para tratar de intervenir en la etapa secundaria del daño medular. Bien, ¿qué intervenciones se pueden producir ante la alarma? O sea, la alarma es: estamos durante una cirugía en la cual puede haber daño medular, el monitoreo intraoperatorio detecta por ejemplo, una abrupta y significativa caída en los potenciales evocados en el contexto claro de una maniobra quirúrgica, sin confusores hemodinámicos ni confusores anestésicos, ¿no? Una situación ideal. Bien. Acá un aspecto crítico radica en si la maniobra quirúrgica de riesgo es o no en sí misma reversible. Esto es muy importante. A ver, pongamos dos ejemplos extremos. Por un lado, muy probablemente, si el neurocirujano en este caso se excede en el debulking final de un tumor intramedular, lamentablemente las consecuencias de eso la maniobra en sí misma no es reversible y las consecuencias poco reversibles. El modelo opuesto, ¿no es cierto?, sería uno de los ejemplos típicos que pueden producir cambios reversibles en el monitoreo intraoperatorio, sería la corrección de la curva en una deformidad espinal, donde justamente a través de la data provista por la monitorización intraoperatoria, uno puede decirle al cirujano: deténgase porque no está tolerando este grado de corrección, disminuya el grado de corrección, o eventualmente, si las cosas marchan muy mal, empiece a quitar elementos, empiece a desinstrumentar al paciente, porque acá tenemos un problema serio. Pero esto sería un ejemplo entonces de maniobra potencialmente reversible, y de hecho es por ahí el ejemplo clásico de maniobra reversible. En el primer caso, que era el neuroquirúrgico, la intervención clásica se resume en una sigla que todos ustedes conocen seguramente. La sigla en inglés es TIP, viene de Time, Irrigation, Papaverine y Pressure, Blood Pressure, o sea,
presión sanguínea, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Que si estamos extirpando un tumor intramedular, se detiene la exéresis, se aguarda. ¿Cuánto se aguarda? Bueno, según un neurocirujano y neurofisiólogo famoso a nivel mundial, que tiene una enorme experiencia en este tema, la conducta, que es Francesco Sala, seguramente algunos de ustedes lo habrán oído nombrar, ha sido presidente de la Sociedad Internacional de Monitorización Intraoperatoria. La recomendación es esperar incluso hasta 1 hora. Hablamos de resección de tumores intramedulares. En esos casos se controla no solo con los potenciales clásicos, sino con onda D también. Si hay recuperación de los potenciales, la cirugía puede continuar, y en caso contrario, cumplidos ciertos criterios de deterioro de los potenciales, la exéresis se interrumpe y la cirugía finaliza. ¿Qué se hace mientras tanto? Mientras tanto se irriga con solución salina la médula, se hipertensa al paciente como medida neuroprotectora, tratando de optimizar la irrigación medular, porque se supone que, pese a que el mecanismo principalmente es traumático, hay un componente vascular que está coadyuvando, ¿no es cierto? Y adicionalmente pueden emplearse otras drogas, como drogas vasodilatadoras locales, caso de la papaverina, o algunas drogas neuroprotectoras de acción sistémica, que vamos a mencionar en un ratito. Sobre el efecto neuroprotector de la hipertensión terapéutica en injuria medular aguda, yo no me quise extender demasiado porque en realidad el target de esta charla era hablar sobre las intervenciones farmacológicas, tratando de actuar sobre la cascada secundaria del trauma espinal, pero hay un consenso bastante generalizado de que la hipertensión no solo es un recurso neuroprotector en agudo, o sea, cuando ocurre el evento, por ejemplo, en este caso a nivel intraoperatorio, sino que existe una larga lista de trabajos que muestran que en modelos incluso no quirúrgicos, que son los más abundantes en la literatura de trauma espinal, existe un efecto neuroprotector de mantener hipertenso al paciente durante una semana, y que el outcome neurológico final del paciente que ha sido sometido a hipertensión terapéutica neuroprotectora durante una semana es mejor que el de los pacientes en que esto no se ha hecho. O sea, el concepto sería que todo paciente que ha sufrido una injuria intraoperatoria medular, no solamente debe ser sometido a hipertensión en el momento en que ocurre la alarma, sino que si la alarma no revierte y el paciente, y sobre todo en el caso en el que el paciente emerja con un déficit, esta conducta debe mantenerse en el posoperatorio durante la semana siguiente. Bien, acá les quiero mostrar un algoritmo que creamos con el doctor Ricardo Ferreira de Brasil, y lo presenté yo en el congreso de la ACNS en Phoenix este año, y tuvo mucha aceptación, que es un algoritmo básicamente teniendo en cuenta la data de los potenciales motores, debido a que, bueno, el outcome motor es el outcome más importante en estos pacientes, ¿no es cierto? Y es un poco para que ustedes se pongan un poco en la situación de cómo el neurofisiólogo vive esta circunstancia y cómo se toman las decisiones. Partimos de una situación en la que por ejemplo, durante una cirugía de una deformidad espinal, abruptamente se produce una caída significativa del potencial evocado motor. Significativa para nosotros sería mayor al 80%. ¿Qué hace el neurofisiólogo? Lo primero que hace es, no comunica nada, repite la estimulación al menos 3 veces, ¿no es cierto?, y ve qué pasa. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces, si ha habido un tiempo importante entre el último estímulo y el siguiente, la excitabilidad cortical puede subir, ¿no es cierto? Y la primera respuesta obtenida después de unos minutos, unos largos minutos, puede ser menor.
Entonces simplemente se trata de facilitar la excitabilidad de la corteza. Entonces, si repitiendo las estimulaciones las respuestas mejoran, esto se considera como un falso positivo, no se reporta nada y la cirugía continúa. Si pese a hacer esto, continúa la reducción en la amplitud del potencial, ahí el neurofisiólogo está obligado a dos cosas. Primero, a chequear su propia aparatología, a chequear la conducción de los cables de registro, de estimulación, los parámetros que está empleando, y luego a cotejar con el anestesiólogo que no haya habido cambios, ¿no es cierto? Cambios en drogas o en dosis de las drogas anestésicas, chequear el nivel de hipnosis con algunos de los monitores que acabamos de mencionar, chequear que no haya habido un descenso significativo en la presión arterial media que pueda estar contaminando este resultado, chequear la temperatura del paciente, y bueno, este seguramente no será un dato online, a veces casualmente se lo puede disponer, pero si se lo dispone es importante ver si ha habido una pérdida de volumen básicamente importante que puede estar afectando la capacidad de transporte de oxígeno. Si el neurofisiólogo detecta que hay algún problema de este tipo y lo corrige, ¿no es cierto?, y las respuestas mejoran, obviamente esto ha sido un falso positivo de causa o técnica o anestesiológica y la cirugía continuará. Ahora, ¿qué pasa si no detecta ningún defecto técnico o anestésico o si, habiendo corregido algún problema, pese a eso, los potenciales continúan deteriorándose? Bueno, en ese caso se asume que esta es una alarma verdaderamente positiva, ¿no es cierto? O sea que hay un link causal, ¿no es cierto?, entre las maniobras quirúrgicas y los cambios en los potenciales, y se detiene el procedimiento. O sea, la consigna es, en este caso, decir al cirujano, deténgase, y no solo deténgase, sino que vaya hacia atrás, hacia el último paso previo al cambio en los potenciales. Revise lo último que hizo previamente, ¿no es cierto? Como medidas neuroprotectoras se incrementa la presión arterial como vimos, se aplica también solución salina para optimizar los potenciales, si es necesario se repone volumen, etc. Mientras tanto, el neurofisiólogo continúa monitorizando. Ahora bien, puede ocurrir que el cirujano encuentre el problema, lo que ocasionó el problema, revisando los pasos anteriores, que las respuestas mejoren, en cuyo caso la cirugía continúa. Pero puede ser que, revisando el paso inmediato anterior, el cirujano no encuentre el problema y los potenciales continúen deteriorándose. En este caso, el procedimiento continúa detenido y el cirujano está obligado a revisar hacia atrás diferentes etapas progresivamente previas, digamos, de la cirugía, porque a veces, por ejemplo, la colocación de un tornillo que invade el canal puede no tener un efecto inmediato, ¿no es cierto? Puede verificarse 10 minutos después. Y mientras tanto el neurofisiólogo continúa monitorizando. Si finalmente el neurocirujano identifica el problema nuevamente y las respuestas mejoran, la cirugía continúa. Si pese a todo esto, o sea, si pese a que el cirujano revisa todo, eventualmente hace radioscopía, verifica que los tornillos estén bien, y no encontramos el problema y continúa la reducción de los potenciales, se indica un wake-up test. Y en este caso tenemos dos situaciones extremas. Una situación es que el wake-up test muestre una preservación de la motilidad distal y proximal, cuando el paciente puede colaborar muy bien con el wake-up test, y que al mismo tiempo, como estamos superficializando al paciente, las respuestas neurofisiológicas mejoren, en cuyo caso se asume que esto fue un falso positivo y el procedimiento continúa. En el otro extremo, el wake-up test puede mostrar un defecto grosero en el movimiento voluntario,
los potenciales continúan deteriorándose y ahí entonces el cirujano debe considerar la remoción de implante o de parte del implante progresivamente, desde lo último hacia atrás, considerar un protocolo farmacológico, fundamentalmente esteroides, como vamos a ver después, considerar la necesidad de una imagen, sobre todo para descartar, por ejemplo, un hematoma dentro del canal, ¿no es cierto? Y se detiene la cirugía. Una situación intermedia, y esto es importante tenerlo en cuenta, es cuando el wake-up solo permite ver movimientos groseros voluntarios, lo cual es muy protopático porque se puede escapar un déficit menor, ¿no es cierto? Una paresia leve o leve a moderada. Y que conjuntamente con ello, pese a que el paciente mueve algo aparentemente, los potenciales continúan deteriorándose. En ese caso la conducta debería ser la misma que cuando no hay movimiento. O sea, porque asumimos que los potenciales tienen una sensibilidad mayor que el wake-up test y que de hecho lo han reemplazado en gran medida. O sea, la utilización del wake-up test es cada vez menos frecuente, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, esto termina en el mal outcome, en abortar el procedimiento, transportar el paciente a una unidad de cuidados intensivos, control neurológico frecuente, control de parámetros clínicos. Pero me pareció un buen punto de partida para empezar a hablar un poco del manejo farmacológico. Y acá les quería mostrar las diferentes drogas que se han testeado, para ver si podían intervenir en lo que se llama la cascada de eventos secundarios que sucede luego, por ejemplo, del trauma medular, ¿no es cierto? Una de ellas, como ustedes saben, es la metilprednisolona. No me voy a extender ahora sobre ella porque voy a hablar con más profundidad después. Lo importante es que tanto la naloxona, cuyo efecto teórico sería contrarrestar los efectos citotóxicos de la dinorfina A, la nimodipina, que es un bloqueante del canal L de calcio y que bueno, impediría el ingreso de calcio a la neurona y desencadenar la activación enzimática que lleva a la muerte neuronal. El tirilazad, mesilato, que atenuaría la peroxidación neuronal, y los gangliósidos GM1 que tienen efecto neuroprotector, todos han sido sometidos a trials y en ninguno de ellos se ha mostrado ningún efecto positivo. La única droga, como vamos a ver, en la que existe, y esto es importante aclararlo, actualmente una importante controversia acerca de su utilización, pero que ha demostrado algún efecto positivo de las mencionadas, es la metilprednisolona. La fundamentación, bueno, como ya mencionamos, es un agente antioxidante, antiinflamatorio, que restringiría el daño secundario, ¿no es cierto? Esto administrada fundamentalmente en altas dosis y inhibiría la peroxidación lipídica postraumática y mejoraría la función neurológica. Como ven, lo pongo en potencial porque el tema es, como dije, controversial. Hay evidencia experimental, hay muchos trabajos, todos los que están en negro y muchos más que seguramente no pude listar, que son... alta dosis de prednisolona. Alta dosis, 30 miligramos. La dosis recomendada por... La dosis recomendada por el protocolo NACIS 2, que es contra el cual, que es el que vamos a mencionar a continuación, y contra el cual se han hecho otros ensayos clínicos, es una carga de 30 miligramos kilo a administrar en 15 minutos, se esperan 45 minutos, y en las 23 horas restantes se administran 5.4 miligramos kilo hora. Ese es el esquema clásico de NACIS 2. Como veremos, hay un protocolo NACIS 3 que extiende esto a 48 horas, pero esto solo tendría alguna ventaja
en aquellos pacientes que no recibieron el tratamiento NASIS-2 dentro de las primeras 8 horas del trauma medular y tendría más complicaciones. O sea que, bien, como les decía, la mayoría de los trabajos experimentales, con la limitación de los trabajos experimentales, que son en ratas, ¿no es cierto?, sustentan un efecto clínico, o sea, medible por scores motores, e incluso neurofisiológico. Acá tenemos un trabajo donde la conducción motora mejora, ¿no es cierto?, con el uso de metilprednisolona. Solamente encontré un trabajo experimental que habla en contra del uso de metilprednisolona. Pero más importante que los trabajos experimentales, cuya traslación digamos, a la farmacología humana siempre es, en todo caso, inferencial, ¿no es cierto?, es solamente una primera etapa, es la evidencia basada en ensayos clínicos. Y acá la evidencia no proviene del ámbito quirúrgico, porque en realidad no hay trabajos, no hay ensayos clínicos randomizados, controlados, hay reportes nada más muy aislados de lo que se hace en el ámbito intraquirúrgico y recomendaciones y posiciones. La evidencia proviene de trabajos hechos en traumatismo espinal, ¿no es cierto?, no quirúrgico, pero que uno, digamos, infiere que es eventualmente trasladable al traumatismo espinal intraoperatorio. Les mencionaba los protocolos NASIS, ¿no es cierto?, fue en su momento el National Acute Spinal Cord Injury Study, ¿no es cierto?, fue un estudio nacional que empezó en el 77 en Estados Unidos, y ensayos relacionados. Muy brevemente, el NASIS-1 fue un estudio que utilizó un protocolo distinto, de 1 gramo por día durante 10 días de metilprednisolona, no mostró ningún efecto beneficioso estadísticamente significativo, mostró solamente un trend en favor del uso de metilprednisolona, pero no era significativo, y lo que mostró también fue que había también una tendencia de que los pacientes tratados en las primeras 8 horas luego del traumatismo tenían un efecto mayor, o sea, se beneficiaban más del tratamiento con metilprednisolona que aquellos tratados más tardíamente. Bien, ello motivó que en el NASIS-2, que es con el esquema que acabo de mencionar, que fue un estudio más grande, como hipótesis a priori, esto es muy importante porque no fue digamos, una manipulación de datos post-estudio, sino que se lo planteó como uno de los objetivos del estudio, se estratificó a los pacientes, ¿no es cierto?, según hubiera sido iniciado el tratamiento, antes de las 8 horas de ocurrida la injuria o después de las 8 horas. Y lo que muestra, como vamos a ver ahora, este resultado, y es coincidente con algunos otros ensayos adicionales, como el de Otani en el 94 y de Petit-Jean en el 98, es un incremento en el score motor. Este es es la media de las diferencias sopesada, ¿no?, del score motor, ¿no es cierto?, que fue significativa en aquellos pacientes tratados antes de las 8 horas, tanto a las 6 semanas como a los 6 meses. Ahora les voy a mostrar los números de este protocolo. Como les decía antes, el NASIS-3 lo único que agrega es ver si extender el protocolo a 48 horas implica un beneficio adicional. Para los pacientes bien tratados, o sea, en tiempo, no lo agrega complicaciones, solamente mejoraría un poco el resultado para aquellos tratados tardíamente. Bien. Bueno, este es el estatus neurológico de la admisión en el protocolo NASIS-2, para que en realidad fueron 3 grupos. También se probó naloxona, la naloxona no mostró ningún efecto, ¿no es cierto?, pero es para que vean que la data de cada grupo es absolutamente comparable y que no hay diferencias significativas en la condición neurológica de base, ¿no es cierto?
Y estos son los resultados a las 6 semanas y a los 6 meses. Y ustedes ven que a las 6 semanas, ¿no es cierto?, hay un incremento de 6.2 puntos en el score motor, que es significativo, ¿no es cierto? Y que esta mejoría del score motor es aún mayor a los 6 meses, con una significación también aún mayor. Este es el estudio de Bracken, es un estudio importante. A ver, algo para mencionar de esta data es que, como ustedes verán, los pacientes están estratificados según el grado de déficit neurológico, ¿no es cierto? Obviamente, el grupo de pacientes que tiene el mayor déficit neurológico tiene la N mayor, con lo cual la potencia de los tests va a ser mayor también. O sea, a ver, es poco esperable que una muestra de 5 o 6 pacientes, como se ve acá en esta segunda fila, tenga la potencia suficiente para mostrar un resultado significativo, ¿no? Lo que, digamos, relativiza estos hallazgos en la segunda fila, ¿no?, que parecieran en principio contradictorios, ¿no? Porque un paciente con un déficit completo va a tener un mejor outcome que un paciente con un déficit parcial. Pero bueno, acá estamos analizando solo 5 pacientes, por ejemplo, y acá 47, ¿no? Y como ustedes saben, la potencia es muy importante para el resultado de un test. Hay un estudio muy importante, lamentablemente es un estudio que está en japonés y la traducción al castellano, al inglés, perdón, yo no la pude conseguir. No la pude conseguir y es imposible bajarlo, pero está mencionado en toda la literatura. Es uno de los 4, hay solo 4 trials randomizados, controlados, ¿no es cierto?, para el uso de metilprednisolona en trauma medular. Y son los que estoy mencionando. El primero son los estudios de Bracken, los estudios NASIS, sobre todo el NASIS 2. El segundo es el de Otani. Pero sí conozco los hallazgos de Otani, que son muy parecidos en números a los de Bracken, que le encuentra una mejoría en 3.9 puntos del score motor en el grupo tratado con metilprednisolona respecto de los controles. Después tenemos algún trial controlado randomizado que dice lo contrario. Pointillard, ¿no es cierto?, el grupo francés de Pointillard estudió 4 grupos, uno con metilprednisolona, otro con nimodipina, otro con metilprednisolona más nimodipina y otro sin nada. Otro que todos mejoraban con el tiempo, y que no había, pero sin embargo no había diferencia entre los grupos. O sea que este es un estudio randomizado, controlado, que habla en contra de la efectividad en particular de la metilprednisolona. Y finalmente, el último estudio disponible, el único trial controlado randomizado disponible, hace su énfasis en las complicaciones, ¿no es cierto? Y la conclusión principal es que los pacientes añosos, y esto es en el modelo específico de cirugía cervical, tendrían más probabilidad de complicaciones pulmonares, ¿no es cierto?, debido al uso de metilprednisolona, pero no hace ningún hincapié en la efectividad, o sea que es un estudio que no nos sirve para agregar data respecto de la efectividad. Me pareció importante mostrarles este metaanálisis bastante reciente, el año pasado, hecho por el grupo canadiense. El grupo canadiense de Banyue es un grupo que en principio tiene una actitud no muy favorable hacia la metilprednisolona, pero el metaanálisis está bien hecho en general, si bien como en todo metaanálisis, digamos,
la valoración final de los trabajos tiene cierta subjetividad. Acá hubo dos reviewers que utilizaron grade, ¿no es cierto? Que es, bueno, como ustedes saben, son escalas que permiten determinar sobre todo la confiabilidad en lo que se llama la calidad de la evidencia, ¿no? ¿Qué encontraron ellos? Bueno, ellos analizaron cuatro trials randomizados controlados, que son los que yo les acabo de mostrar, más 17 estudios observacionales que valían la pena ser analizados. Y lo que vieron es que en dos trials randomizados controlados y en dos estudios observacionales no encontraron efecto de largo plazo en el score motor con el uso de metilprednisolona. Una aclaración importante. Para el grupo de EVA-NEW, largo plazo es 1 año, 6 meses no. Es muy discutible, para mí es contraintuitivo que una mejoría que se observa a los 6 meses pueda modificarse al año después de un trauma medular, ¿no? O sea, si hay una mejoría, podemos discutir si a las 6 semanas, pero si a las 6 semanas y 6 meses uno encuentra mejoría, es raro, cuesta entender, ¿no es cierto?, que eso no se verifique, no se siga verificando al año. Porque ellos hacen mucho hincapié en que el defecto es que no hay long-term recovery, ¿no es cierto? Contrariamente, hubo mejoría, ¿no es cierto?, en 3 estudios observacionales, ¿no es cierto?, como ellos describen acá. También otros 2 estudios controlados randomizados demostraron un efecto de mejoramiento del score motor, que son justamente el de Otani y el de Bracken, que yo acabo de mencionar, ¿no es cierto?, cuando la metilprednisolona se administraba dentro de las primeras 8 horas de la injuria, ¿no es cierto? Ellos dicen que estos estudios tienen algún riesgo de sesgo o de imprecisión en los límites de confidencia. Los estudios observacionales han mostrado un riesgo incrementado de sangrado gastrointestinal, pero esto no ha sido confirmado por los estudios randomizados controlados. Eso es muy importante, porque de los 17 estudios observacionales, 15 eran retrospectivos, o sea que su valor es mucho menor. Finalmente, ellos concluyen que los hallazgos de esta revisión sistemática, de este metaanálisis, sustenta en contra del uso rutinario de la metilprednisolona, pero advierten que esto no es una recomendación fuerte, o sea que no pueden recomendar en forma enfática en contra del uso de metilprednisolona. ¿Por qué? Porque la confianza en la estimación de los efectos de todos los trials es limitada. Es decir, hay un margen de incertidumbre. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá vemos agrupados, me concentré en el score motor, vemos agrupados los resultados de los estudios randomizados y de los estudios observacionales para short term, para corto término, para largo término. Corto término, insisto, para EVA-NEW es 6 semanas, pero también 6 meses. Y para mí es discutible que 6 meses sea corto término, ¿no? Y acá, bueno, se muestra claramente que cuando se considera los estudios de corto término, ¿no es cierto?,
La tendencia de los dos estudios principales, que son el de Bracken y de Otani, es favorable, y este es el subtotal, ¿no es cierto? En los estudios observacionales, ¿no es cierto? También acá hay una tendencia al resultado favorable, mientras que en los estudios de largo término solo el de Bracken mostraría un resultado favorable y los demás no lo muestran. Y esto es para mostrarles cómo este metaanálisis califica la calidad de la evidencia en todos los estudios que revisó, en los 4 trials randomizados y en los 17 estudios observacionales. Bueno, la calidad de la evidencia es desde baja a muy baja, y eso es lo que los lleva a decir: nos parece que no hay un efecto, o que no está demostrado un efecto. Sustentamos que no se recomienda el uso rutinario, pero esta recomendación no es muy fuerte porque la calidad de la evidencia tampoco lo es. En resumen, de todas las drogas que han sido testeadas en un intento por intervenir en la cascada de eventos secundarios que siguen al trauma medular, la única que habría demostrado un posible efecto beneficioso, aunque limitado, porque también quiero comentar que un incremento de 4 o 3.9 puntos, ¿no es cierto?, en un score que llega hasta 80, es un efecto limitado, ¿no es cierto? Pero la única que ha mostrado un efecto es la metilprednisolona. Y que, balanceando la evidencia disponible, el uso de metilprednisolona sería solamente una opción de tratamiento no rutinario que se puede emprender solo considerando o teniendo muy en cuenta el riesgo de complicaciones por el uso de la droga. Una cosa más, les quería comentar los desarrollos futuros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que viene en camino desde el punto de vista de intervención farmacológica en la injuria espinal? Agentes neuroprotectores como el riluzol, ustedes conocen el riluzol, básicamente reduce la liberación neuronal de glutamato, se usa en la ELA, está aprobado para la esclerosis lateral amiotrófica en la ELA. Está aprobado pese a que lo único que hace es prolongar la sobrevida 4 meses de los pacientes, ¿no es cierto? Pero está aprobado. La aminociclina, que es un derivado de las tetras, el mecanismo de acción es desconocido, y el factor básico de crecimiento fibroelástico que reduciría la exocitotoxicidad mediada por glutamato. Todo esto para testear. 2 drogas interesantes, una es el cefrin, que es una toxina bacteriana que inhibe una de las vías. Ustedes saben que en el sistema nervioso central, a diferencia del periférico, hay mecanismos inhibitorios de regeneración. De esos mecanismos, uno es lo que se llama la vía RHO, ¿no es cierto? Entonces, lo que haría el cefrin sería, inhibiría, ¿no es cierto?, la vía RHO, que liberaría proteínas inhibitorias del crecimiento axonal in vitro. La otra droga es un anticuerpo monoclonal, ¿no es cierto?, dirigido contra no-go-A, que es una proteína que bloquea el crecimiento axonal en el ser humano. Todo esto está en fase totalmente experimental, pero ojalá produzca resultados, porque es evidente que aunque la metilprednisolona pueda tener algún efecto beneficioso, y se puede discutir en el contexto del quirófano y del evento ocurrido con el cirujano y con el anestesiólogo, si en este paciente se justifican los riesgos o no de su uso, porque es lo único disponible. En realidad su impacto, en el mejor de los casos, desde el punto de, más allá de los scores motors,
en las escalas clínicas, como Asia, por ejemplo, implica una mejoría, en el mejor de los casos, de 1 o a lo sumo 2 grados. O sea, no estamos ante una droga que de ninguna manera produzca una reversión sustancial del daño neurológico, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Martín. ¿Hay algún rol con respecto al mecanismo neuroprotector de la hipotermia? Sí. Y de los niveles de CO2 en sangre arterial? ¿Tenés algo de...? Sí, la hipotermia, hay trabajos de hipotermia, no lo incluí porque no quise ensanchar, pero sí, la hipotermia sobre CO2 no he leído, pero la hipotermia está considerada como uno de los recursos, básicamente por el efecto de disminución sobre el metabolismo neuronal, ¿no es cierto?, que podrían ser empleados. No, te decía usarlo preventivamente, no cuando ya tenés la injuria. No, sí, preventivamente, pero no hay una recomendación. Nosotros digo, porque hacemos cardiovascular en coartación de la Claro. Está recomendado hace muchísimos Sí, años. sí. Bajar un grado y medio, ¿no? Sí. No menos de 35. El problema con la hipotermia, el conflicto potencial que veo con la hipotermia es que podría deteriorarnos mucho la calidad del registro de los potenciales evocados, que son la herramienta fundamental para monitorizar, ¿no? Pero sí, como herramienta neuroprotectora está mencionada. Yo creo que un punto de discusión para nosotros, tal vez leíste algo, pero un punto de discusión importante sería qué drogas se utilizan para mejorar la presión arterial. Porque no es lo mismo usar vasoconstrictores directos, donde uno aumenta la presión a costa de reducir el flujo, sobre todo en un sitio que está afectado, contra otras drogas que promueven un aumento generalizado del gasto cardíaco. Entonces, sería importante entre nosotros por ahí discutir con qué drogas uno va a manejar el aumento de la presión arterial si es que necesita hacerlo en caso de... No traje la bibliografía al respecto para esta charla, porque si no me pareció que iba a ser ya irnos del tema, pero es un tema que nosotros lo revisamos hace un año más o menos, vimos muchos trabajos, y a ver, el concepto que nos quedó de todo lo que leímos fue que el uso de dopa es mejor que el uso de vasoconstrictores. Exactamente. Sí, porque uno tiene además cierto si bien dentro de la barrera hematoencefálica hay autorregulación, etcétera, uno tiene cierta también preocupación sobre cómo se produce la redistribución del flujo, ¿no?, con agentes vasoconstrictores. Así que sí, o sea, nuestro pensamiento, por supuesto que nosotros siempre negociamos con ustedes, y si ustedes prefieren usar, para nosotros la urgencia es levantar la presión, ¿me entienden? Algunos de ustedes prefieren usar más Nora que usar dopa, pero nuestro concepto es que es preferible, por lo que hemos leído, no manejamos tanto el tema, por supuesto, desde el punto de vista hemodinámico como lo manejan ustedes, pero la idea nuestra es que la dopa sería superior. ¿Sí? Por eso sería un tema para nosotros a revisar y para discutirlo, para generar un protocolo, porque es importante. Tal vez la adrenalina en bajas dosis uno está acostumbrado a usarlo por un tema de reclutamiento vascular, de reclutamiento de volumen, y uno tiene más a la mano esa droga para aumentar la concentración y que aumente la presión arterial. Generalmente pero la que tenemos como primera recomendación. Generalmente la que usamos y que tenemos como primera recomendación. Por eso mismo, no sé si... la dopa ya quedó para nosotros. Utilizar dosis alfa o dosis más grandes de noradrenalina sería lo indicado en sospecha de injuria medular. Por ahí sí, para levantar la presión, pero no sé si la vasoconstricción... No sé, digo, por ahí es un tema para revisar. Hay dos cosas. Uno con qué pasa una metilprednisolona y toda esta evidencia, si realmente uno la tiene que hacer a todos los pacientes que opera la columna o no. No es una indicación rutinaria. Entonces, porque hay... Para que no termine de hablar, Cacho. Y por otro lado, también esto que estamos hablando de inotrópico, flujo, y apenas hay evidencia científica, dicho hasta por Mita en el Congreso, cuando charlas con él, apenas empieza a haber evidencia para adultos
y uno la traspola a pediatría, y la realidad es que en pediatría no hay nada. Entonces, esto de tendencia, ahora hay una tendencia a dejar la 2 para ir a la noradrenalina, no hay evidencia. Entonces, parte de lo que uno concluye por acción de las drogas, pero no existe una evidencia real de una droga por sobre otra. Entonces, yo también me parece un fenómeno y lógica. De hecho, yo también estoy virando hacia la noradrenalina, pero no hay evidencia cierta, con lo cual descartar el uso de la dopamina me parece por lo menos apresurado. La evidencia lo tenés en el resultado. Vos ves cómo manejar la presión con una y con otra. Sí, no sé qué efectos cardiovasculares tenés, para qué vas a tecnicalizar, porque te tenés que ir a una dosis X cuando ya está descrito, y esto en terapia para el manejo en estos casos, cuál es la dosis que se hace de nora y por qué cuando se pasa determinada dosis de dopamina ya no tiene mucho sentido pasar directamente a nora. No, pero vos para aumentar la presión media a un paciente en estas condiciones clínicas, con dosis muy bajas de dopamina lo haces. Y también con dosis muy bajas de nora también. 5, 4, 5 gamas. Y también hay un efecto vasoconstrictor. Pero también con dosis muy bajas de nora. Es que no estás buscando efecto vasoconstrictor. No, justamente lo que no busco. Si estuviese buscando efecto vasoconstrictor, sería directamente en una adrenalina. Pero yo tengo un paciente que en este caso no está vasodilatado, no tiene vasodilatación. Entonces, bueno, tiene vasodilatación, anestésico. Y de la metilpenicilona, lo que decía, de todo esto, lo que a nosotros nos cabe es la dosis de entrada, porque después ya no lo seguimos el paciente. Es definir, bueno, hacemos 30 miligramos hablemos de de entrada, porque es en el intraoperatorio, después ya lo otro Claro. es el tratamiento que... Sí, bueno, mi idea no, Sí. porque... Chicos, paren, hablemos de uno, porque hay más gente. Walter, hablemos de uno. Sí, tenés razón. ¿Le puedo contestar a Cacho? Sí, lo que pasa es que si el evento ocurre, a ver, sumando una cirugía de 6 horas, ocurre en la segunda hora, vos haces la carga y el mantenimiento lo empezás vos, lo va a tener que continuar la terapia después. Pero como dijimos, a ver, en medicina también es cierto que, si bien yo soy convencido de que la medicina basada en la evidencia es un gran desarrollo, existen muchas drogas clásicamente utilizadas. A ver, el empleo de los corticoides en muchas otras patologías no fue nunca sometido a ningún trial randomizado y controlado. El uso de la De hecho, usamos metilpenicilona en cardiovascular de rutina y tampoco está demostrado que tenga porque se infectan más los pacientes. Claro. El uso de la digoxina, ¿cierto? En insuficiencia cardíaca, jamás fue sometido a ningún... No existía eso. Yo creo que acá también hay una cuestión casi que linda con lo filosófico, la actitud médica, que es, bueno, tengo un paciente que ha tenido una lesión, sé que por ahí es un paciente en el cual el riesgo de complicaciones es bajo, sobre todo con un régimen de 24 horas. ¿Le doy o no le doy la chance de alguna mejoría con una droga que sé que no tiene un gran impacto, pero es la única que ha demostrado tener algún efecto? Es una decisión personalizada a tomar por el equipo, ¿no es cierto? Sí, y algo importante que fue lo que dio el origen a esta charla, es que no es intercambiable la metilpenicilona con otros corticoides. Claro. Porque ha pasado de decir, bueno, hacer metilpenicilona y uno va y le hace hidrocortisona. Entonces, si uno le va a hacer el corticoide, tiene que ser metilpenicilona. No es intercambiable con otro corticoide. Sí, porque hay una tabla de equivalencias entre No es corticoides. lo mismo el solumedrol que cualquier otra metilpenicilona. Eso porque vivimos acá. Che, nos cortaron ahí. Bueno, muy bueno. Gracias. Y otra cosa que quiero agregar con respecto al grupo de neurofisiología es que realmente cuando uno trabaja con ellos se siente apoyado, sabe de gente que sabe atrás y que uno puede tener o no algún inconveniente operativo, pero que hay ciencia, hay estudio, hay gente que sabe y que uno puede confiar, ¿no? Es importante. Bueno, muchas gracias por ese comentario final. Espectacular. Espectacular.